hemos hablado muchísimo del tema de sostenibilidad aquí en esta edición 35 de Sintercafé. Y mientras estamos celebrando este reencuentro, simultáneamente se está realizando en Egipto la cumbre más importante de temas medioambientales, que es la COP27, que tiene lugar en Egipto. Y precisamente porque la sostenibilidad es un eje de la producción del café, es que nos complace presentar a Adrián Ferrero. Él es cofundador y CEO de Biomakers, es economista de la Universidad de Salamanca, y al biólogo Juan José Chávez, quien es gerente de servicios avanzados de análisis de Disagro, cuya misión es la promoción de las mejores prácticas productivas. Le damos la más cordial bienvenida con su presentación: Agricultura regenerativa, tierra saludable, café saludable. Muy bienvenidos. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del evento y a todo el equipo técnico por hacer esto posible y por darnos este espacio para compartir con todos vosotros este concepto del que está muy vinculado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos oído mucho de los retos que tiene el sector, la realidad del sector, comentaba René previamente justamente todos esos retos, y la agricultura regenerativa es uno de esos conceptos importantes que vienen a cubrir muchos de los retos y de los huecos y de los desafíos que tiene el sector cafetero. Mi nombre es Adrián Ferrero, soy cofundador y CEO de Biomakers. Buenos días, yo soy Juan José Chávez, de la empresa Disagro. Bueno, vamos a compartir un tema muy interesante que no necesariamente se vincula solamente al aspecto productivo en campo, sino que también tiene una implicación, y ese es el mensaje que ojalá podamos transmitir hoy en toda la cadena productiva del café, pasando por los comercializadores y el consumidor final. Cuando hablamos de salud del suelo, un término que probablemente ahora está en boga, queremos representar muchas cosas, y salud del suelo es una metáfora y que quiero ilustrarles ahora con el contraste de estas dos imágenes que ven ustedes ahí. Tenemos un bosque en donde nuestra experiencia cuando vamos por ahí vemos que no hay realmente carencias nutricionales, no vemos problemas de enfermedades como probablemente sí hemos tenido ocasión de verlas en un entorno productivo, como el de la otra imagen, y queremos hacer un balance. Ahora, bueno, ¿cómo podemos sacar lo mejor de ese contexto de un bosque, en donde hay un reciclaje de nutrientes, hay un equilibrio, y vincular eso a un entorno en donde tenemos un imperativo productivo, ¿verdad? Si queremos hacer agricultura, pues tenemos que ver conceptos de rentabilidad, de productividad, y no necesariamente ese entorno pues romántico que tenemos en un bosque podemos trasladarlo ipso facto a ese entorno productivo agrícola. Pero tenemos que aprender a hacerlo bien. Y en esto la historia también nos ha mostrado algunas iniciativas que hemos denominado en algún momento orgánicas y que, viendo a fondo, con un poco más de precisión, no siempre hay un performance como el que nos gustaría. Entonces, como toda actividad humana es perfectible, y gracias a la tecnología, ahora, bueno, veamos cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Y tampoco se trata de hacer un contraste que deje de hacer ver el valor que han tenido los productos químicos que podemos aplicar en el campo. Veamos la parte de fertilizantes químicos. Si bien ahora entendemos que podemos hacerlo mejor, en la historia desde que empezaron a estar en el mercado, pues han sido objeto de una estrategia que ha permitido alimentar prácticamente a la mitad de la población. Y esta imagen ilustra realmente este objetivo. ¿Cómo puedo extraer lo mejor de ese entorno que la naturaleza nos tiene que enseñar
versus esa necesidad de ser altamente eficaces en el campo. Hemos todos hecho algún análisis de suelo, ¿verdad? Estamos en un medio que tiene un vínculo directo con la agricultura y ese suelo hemos tratado de entender qué tiene que tener para producir bien. Lo hemos hecho desde la perspectiva físico-química. Queremos ver cuál es la textura del suelo, qué nutrientes están ahí vinculados para poderlos darle a la planta. Pero en todo este tiempo se nos ha olvidado ese rol que tienen los microorganismos y esa interacción que tienen esos microorganismos con el cultivo. Gracias a la tecnología hoy vamos a poder tener una perspectiva, que es lo que va a exponer Adrián, de entender mejor ese vínculo de los microorganismos con la planta. Y si hablamos del nitrógeno, esa ruta metabólica del nitrógeno es todavía más compleja. Ahí hay un imperativo de los microorganismos que están proveyéndole de esos nutrientes o están poniendo en disposición esos nutrientes en el entorno productivo. A veces hemos tenido la experiencia de querer aplicar un fertilizante y no hay una respuesta como la que esperábamos, ¿verdad? Y revisamos los análisis y pues no hay deficiencias, pero nunca hemos visto realmente ese rol que juegan los microorganismos para poner en disposición esos nutrientes en el suelo. Y aquí tenemos experiencias que están ahora muchas validadas, otras en curso de profundizarse cada vez más. Y básicamente lo que hemos entendido hasta ahora es que la planta, al ser un organismo inmóvil, pues tiene que sobrevivir ahí sin moverse. No es como un mamífero que si tiene sed, pues va a buscar una fuente de agua, si tiene hambre, pues va a buscar su alimento. La planta tiene que reaccionar a un entorno cambiante, a las necesidades fisiológicas que se imponen en cada etapa fenológica del cultivo, estando en el mismo lugar. Pero han coevolucionado con muchos microorganismos que le confieren la capacidad de adaptarse a ese entorno cambiante y buscar ese recurso del suelo. Y lo hacen en la medida en la que la planta promueve esa microbiota y en la medida en que la planta reconoce ese beneficio, así le retorna a los microorganismos que están ahí, pues exudados, que también le sirven a estos microorganismos para establecerse, para desarrollarse. Y si en algún momento nosotros con la práctica agronómica que tenemos, ya sea aplicar un herbicida, un exceso de fertilizantes, comprometemos esa comunicación de los microorganismos con la planta, pues la planta cierra la llave y esos exudados pues ya los deja de emitir y se vuelve un círculo vicioso. Entonces la agricultura ahora queremos hacerla de una forma distinta y ver, tal vez de dilucidar cuál es la conexión que tenemos que tener para que esa comunicación entre los microorganismos y las plantas pues sea óptima, ¿verdad? Y definitivamente nosotros hemos siempre pensado que cuando aplicamos un fertilizante, este está inmediatamente disponible para la planta. Pero antes de que la planta pueda reconocer que tiene que tomar esos elementos nutricionales, millones de microorganismos ya han transformado aquello. Hay un clima que también condiciona circunstancias en las que la planta puede absorber mejor ciertos nutrientes o defenderse contra algún patógeno, defenderse contra un estrés abiótico. Entonces la agricultura ya no es esa silver bullet, ¿verdad? La bala de plata que va a resolver algo. Tenemos que empezar a cambiar el contexto y ya no es un producto químico que va a hacerle frente al tema de la roya, ya no va a ser un producto químico el que va a ir a resolver el problema de la brócala. El uso eficiente de nutrientes ya no es un producto. Tenemos que integrar un concepto nuevo que va a vincular inductores de resistencia, productos biológicos. Los productos químicos efectivamente son un rol importante, más acotado, y tenemos que entender más todo el entorno. Por eso la agricultura digital, la información que podemos proveer para hacer mejores prácticas va a ser esencial. Y esto se impacta, no es una receta,
¿verdad? No es un checklist que pueda yo ir a replicar de un lugar a otro. Si estamos hablando de lo vivo, esto pues tiene un entorno que va a ser diferente al vecino, va a ser diferente a aquel entorno, a este otro. Entonces, todavía más relevante es entender la agricultura, la información que nos viene gracias a la tecnología para poder acondicionar realmente qué es lo que necesito hacer en un espacio dado. Y sí impacta, ¿verdad? Imaginen ustedes aquí en el extremo izquierdo la agricultura convencional. Ese es el mismo suelo, es la misma región edafoclimática, la misma cantidad de lluvia, la misma variedad. Pero la práctica agronómica en la derecha pareciera ser que tiene más réditos para el agricultor, ¿no? Y si esto además lo podemos vincular con lo que están exigiendo los consumidores, pues es una fórmula ganadora, ¿verdad? Nosotros podemos diferenciar el café desde las propiedades organolépticas del producto y responder así a lo que el consumidor quiere adquirir. Pero aquí hay algo distinto, aquí hay también un elemento diferenciador y es ver más allá del producto y ver cómo la práctica agronómica realmente puede diferenciar lo que yo voy a poner en el mercado. ¿De qué está requiriendo el consumidor? ¿Qué están capturando los comercializadores? Preocupación por el cuidado del suelo, cuidar la huella hídrica, bajar la carga química. ¿Y desde qué aspectos o ángulos? Bueno, capturemos carbono, secuestremos carbono. La práctica agronómica, ¿cómo puedo promoverla para que la agricultura sea parte de la solución y capturemos más carbono, secuestremos carbono en el suelo? Con esos exudados que les decía antes. ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de los nutrientes que aplicamos en campo? ¿Cómo podemos vitalizar o hacer mejor esa interacción de las plantas con el microbioma? En fin, cuestiones que nos marcan la pauta para decir, ok, la agricultura tiene que estar enfocada más a la comerciabilidad de lo que voy a producir y estamos en un entorno en donde nos interesa producir mucho, ¿no? Y bien, entonces también la rentabilidad está sujeta a eso. Y de nada serviría si lo hiciéramos solo por un año, necesitamos hacerlo mucho tiempo y ahí es donde entra el término de sostenibilidad. Y lo que le quiero decir aquí finalmente es que aquí todos ganamos, ¿verdad? Directamente no hay un imperativo de verificación documental, sino que aquí el productor tiene la ganancia en las manos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en el mercado? Lo vemos reflejado en esta imagen en donde todas estas empresas están reconociendo el valor que tiene este término de agricultura regenerativa, en donde el productor es el primer beneficiario, ¿verdad? Recuerden ustedes esa imagen de las raíces. Eso es algo que impacta a él directamente. No hay que promoverle, no hay que convencerlo mucho, ¿verdad? Él tiene de motu propio el interés de tener esas raíces en el campo. Y esas raíces se promueven precisamente con unas prácticas específicas. Y si el mercado está alineado con esto, pues todos los intereses en la cadena de valor están dirigidos al mismo sentido y esto es una fórmula ganadora. Voy a dejar a Adrián exponer entonces cómo hacerlo. Pues efectivamente, como hemos escuchado, la agricultura regenerativa al final no es solo una etiqueta, es un conjunto de prácticas que de alguna manera están en torno al eje principal que mueve la agricultura, que es el suelo. Entonces, preservar la salud del suelo es un poco ese concepto, ese objetivo de todas las prácticas que son asimilables a la agricultura regenerativa y que de alguna manera el sector está empujando especialmente en nuestro cultivo, el café. Pero claro, cuando hablamos de salud de suelo, aquí está la primera variable. Estamos hablando de la vida del suelo, porque solo un organismo vivo puede estar sano. Entonces, la pregunta es, ¿el suelo está vivo? Pues de alguna manera percibimos que está vivo, porque ahí pasan muchas cosas, ¿verdad? Cuando ponemos la semilla o la plántula, de repente empieza a haber una serie de procesos biológicos que de alguna manera van a afectar, en este caso, a la producción del café, ¿verdad? La realidad es que en el suelo tenemos los microorganismos de los que hablaba Juanjo,
que son a la vez biosensor y biomarcador de rendimiento agrícola. Es decir, por un lado, el suelo es sensible a todo lo que pasa en el campo. Si hacemos una aplicación, si ponemos una cobertura vegetal, si ponemos sombra a las plantas, los microbios del suelo se van a adaptar a esa condición, ¿verdad? Y al mismo tiempo los microorganismos van a jugar un papel principal en el crecimiento de las plantas. En la parte de nutrición, pues del mismo modo que las bacterias que tenemos en el intestino nos ayudan a hacer la digestión o las que tenemos en la piel nos protegen, y de vez en cuando hay alguna que nos hace ruido y nos genera enfermedades, bueno, pues en el suelo pasa exactamente lo mismo, solo que es un sistema estable en cuanto a la geografía, pero muy dinámico en cuanto a lo que ahí pasa, ¿vale? En 1 gramo de suelo encontramos muchísimos microorganismos, miles de millones en 1 gramo, a nivel de células. Pero cuando luego nos vamos a entender qué están haciendo, ahí es donde podemos empezar a simplificar. No es fácil, pero lo bueno es que tenemos tecnologías hoy disponibles que nos ayudan a decodificar toda esa información y a conectarla a los sistemas de toma de decisiones. Esto en el campo es muy bonito, porque de repente algo que está pasando que no conocíamos, de repente lo podemos ver, lo podemos cuantificar, lo podemos incorporar en nuestro proceso de toma de decisiones. Porque la agricultura regenerativa lo que vemos es que no va de ponerse un sombrero de paja y ser lo más limpio y sostenible. No. Estamos en un nuevo momento social, en la sociedad de la información. Los agricultores regenerativos son data freaks, ¿no? Les encanta de jugar con datos, recopilar datos, entender qué les dice qué está pasando y hacer pruebas y pruebas y pruebas. Y esto me funciona a mí, ¿por qué ahí no? ¿Y por qué ahí sí? Y acumular ese conocimiento y compartirlo. Entonces, la tecnología juega un papel importante y hoy vamos a hablar de una tecnología que está disponible, pues es una, que es la que hemos desarrollado en Biomakers, y compartir con vosotros también lo que hemos aprendido en el café. No llevamos mucho tiempo trabajando, pero ¿cómo funciona esta tecnología? Básicamente, lo primero es recibir una muestra de suelo, una cantidad de suelo que está recogida de una manera en la cual conseguimos una representación de la microbiología de un lote, de una parcela. A partir de ahí, claro, hablamos de microbios, pero es muy difícil, ¿no?, transformar información biológica a información digital. Pero hoy existe una tecnología, una biotecnología, que es la genética, la secuenciación masiva de ADN. Nos permite generar perfiles completos de microorganismos conocidos y desconocidos. Y luego, la capacidad de computación que tenemos a día de hoy nos permite entender básicamente cuál es la función de esos microorganismos a nivel funcional, es decir, qué hacen dentro de ese ecosistema, y otra dimensión que es tan importante, cuáles son los equilibrios ecológicos que ahí existen y cómo de equilibrado está esa comunidad. Porque podemos tener patógenos, pero eso no significa que tengamos una enfermedad o que tengamos un riesgo, porque si hay un equilibrio ecológico, pues porque hemos tenido un virus campando a sus anchas por todo el mundo, pues seguramente porque hemos roto en algún momento un equilibrio ecológico para protegernos de eso. Bueno, pues el suelo funciona exactamente igual. Y tan o más importante, una vez que tenemos todo este conocimiento, que puede parecer muchísimo, es cómo lo presentamos de una manera que sea útil, que sea práctica, que nos permita realmente utilizar esto. Y ahí es donde estamos trabajando mucho con distintas herramientas, interacciones con agricultores, productores, distribuidores, qué es lo que les interesa, qué dimensiones son interesantes aquí. Y una de las dimensiones que hemos entendido, a nivel de experiencia también, para que sepamos, cuantifiquemos, dimensionemos dónde estamos. Una empresa como Biomakers empezamos hace 7 años, ahora mismo somos los líderes mundiales. Tenemos en nuestra base de datos registradas más de 70.000 muestras de 140 cultivos diferentes. ¿Vale? Trabajamos prácticamente en todo el mundo, recibimos diariamente unas 100, 200 muestras, pues bueno, son muchas muestras a procesar semanalmente y bueno, va creciendo y cada vez vemos que hay mucha más curiosidad sobre esto y además tenemos el objetivo de compartir, ¿vale? Pero la pregunta es, vale, en agricultura regenerativa empezamos a cubrir, a afrontar los retos que tenemos como sector. Bueno, ¿y ahora qué? Esta es una de las preguntas que nos hacían muchos distribuidores. ¿Cómo
valorizo de una manera objetiva, técnicamente fiable, ¿no?, lo que estoy haciendo en el campo, porque yo lo veo a nivel de costes, lo veo a nivel de la producción y a nivel de calidad. Pero ¿cómo me lo reconoce el mercado? ¿Cómo puedo transferir esto al mercado? Porque además el mercado lo pide. Es algo que es natural, que está ahí, que no podemos obviarlo, que es que cada vez tenemos más presión por parte de los consumidores, por su forma, por lo que les llega, por distintas, no solo en el café, en todos los cultivos. Los hábitos de consumo, la comida que nos hablaban esta mañana también, están cambiando y el consumidor es consciente y es responsable. Y en ese sentido, nosotros, como proveedores de comida, en todos los sentidos, en sentido amplio, tenemos que cuidar eso y tenemos que ser respetuosos. Además, creo que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Bueno, pues lo primero que hicimos fue ver si éramos capaces, con esta tecnología, de diferenciar, de entender a través del suelo cuál es el sistema de manejo en un campo, ¿vale? Y ahí pongo una representación, es una publicación que hicimos en una de las principales revistas de microbiología, pero lo interesante es los 3 tipos de manejos que hay, que son representaciones de la red de microorganismos de suelo, donde los colores representan especializaciones, ¿vale? Y vemos el convencional, que es un sistema muy especializado, con grupos muy separados, ¿vale? Es un sistema que rinde mucho, pero al mismo tiempo, si de ahí sacamos determinados microorganismos, hay nodos en esa red que se rompen. Entonces, no es un sistema muy resistente. El concepto de la resiliencia, que seguro que lo hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Cómo esa misma comunidad es capaz de equilibrar cualquier alteración inesperada del ecosistema. Bueno, pues cuando analizamos muestras bajo la agricultura ecológica, ahí vemos que sigue habiendo cierta especialización, pero esa comunidad es mucho más consistente, ¿vale? Ahí sacamos una especie y, bueno, se equilibra, se amortigua más fácil el efecto. La agricultura biodinámica es un extremo donde prácticamente la intervención es nula, prácticamente nula, y ahí vemos ya un poco ese caos, ¿no?, donde todos hacen de todo, pero no hay una especialización y, por lo tanto, asumimos que la productividad de ese tipo de sistema no será tan alto, pero a nivel de resistencia, imaginaros, ya puede venir una tormenta que ahí a los 4 días vuelven a surgir las plantas con naturalidad. Bueno, esto es lo que hemos aprendido y esto es lo que vemos que la tecnología hoy puede hacer. ¿Cómo empezamos a aplicarlo? Vamos a entender las distintas fincas, los distintos productores que tenemos en nuestra base de datos, si los clasificamos y los ranqueamos, les damos un rating, los empezamos a ponderar y nos llevamos sorpresas, porque vemos una clasificación de 0 a 100, es el sistema que hemos ideado, y si entre 50 y 70 veis que hay como la gran mayoría. Ahí es donde se incluye toda la agricultura convencional, ¿vale? Hay un hueco justo en donde el 70, la línea de 70, bueno, ahí es donde hay esa transición a agricultura ecológica. ¿Quiere decir que todos los que están por encima de 70 son ecológicos, orgánicos? No. Hay convencionales que están por encima y hay orgánicos que están por debajo, ¿vale? Depende del tipo de prácticas, depende de lo que se haga. Al final nosotros lo que vemos es el suelo y el suelo, lo voy a decir, no miente. No miente porque al final analizamos el estado y, como comentaba antes, es un biosensor. Es decir, es que va a reflejar lo que esté pasando en el campo y es fiable, ¿vale? Y luego ya vemos por encima de 80 valores altos. Estos son los biodinámicos, agricultura natural, bueno, distintas corrientes donde la intervención es mucho menor y los que vemos ya muy cercanos a 100 son bosques. Son prácticamente bosques donde hay alguna planta y la explotan, pero ahí sí que no hay prácticamente intervención. Es un mecanismo de medición de la intensidad de las prácticas humanas en el campo, ¿vale? Posteriormente, ¿qué toca? Correlacionar distintas prácticas, ¿verdad?, que ya entendemos que pueden ser asociadas a agricultura regenerativa, pero, de nuevo, regenerativo es un concepto, no es una certificación, ¿vale? Es una manera de plantear la agricultura, es una manera de cultivar. Y esto cada vez está ganando más fuerza en todos los cultivos, en todos los sectores, y ya vemos que hay empresas de nuestro sector que están apostando fuerte por esto. Entonces, nos toca ser conscientes y buscar técnicas, mecanismos de valorización, porque si no, no va a ser justa la transmisión de valor en toda la cadena de valor, ¿no? Los productores van a asumir unos costes adicionales,
o no, ¿vale? Dependiendo cuál es su situación, su entorno, sus condicionantes. Pero lo que está claro es que van a hacer un esfuerzo que de alguna manera va a llegar al consumidor y se tiene que valorizar por todo el camino. Bueno, vemos una correlación y los distintos rangos, donde aquí hemos seguido un poco la similitud de eficiencia energética, donde el A++ sería un entorno totalmente salvaje, donde prácticamente no hay intervención humana. No hablamos de productividad, no hablamos de calidad. Son dos parámetros diferentes. Aquí hablamos de medir el nivel de sostenibilidad ambiental, que ya sabemos que hay muchos tipos de sostenibilidades, que nos lo han dicho varias veces hoy durante la conferencia. Medimos la sostenibilidad, de modo que, si nos vamos al extremo de la D, estamos ante un manejo muy agresivo, un manejo que no se va a restaurar, que no es sostenible en el tiempo. En 2 o 3 años ese sistema va a requerir que resetemos completamente porque nos lo hemos cargado, lo hemos esquilmado. Entonces, no es sostenible. Vamos a ver datos de cómo estamos en el café, ¿vale? Digo, para generar un poquito de expectativa, porque eso va a llegar y ahí hemos aprendido mucho. Lo que sí que vemos es que cada vez que analizamos hay una correlación entre lo que nosotros vemos y lo que nos dicen que hacen en el campo, ¿vale? Y si hay una certificación, pues entonces ya eso. Tenemos una correlación del 96%. ¿Qué quiere decir? Que es que, de nuevo, al final, cuando desarrollas tecnologías, tienes que estar muy seguro de que está validado, de que es fiable, de que, ¿sabes?, que de alguna manera lo puedes defender ante cualquier comité científico o cualquier institución. Bueno, pues esto es un poco lo que se viene haciendo constantemente, validar. Y hablemos de café, ¿no? Que para eso hemos venido a esta conferencia, a este sitio tan bonito, donde la organización Sintercafé ha organizado, nos ha reunido a todos aquí. A día de hoy tenemos poco menos de 1000 muestras de distintos lugares del mundo, principalmente América Latina, ¿vale? Pero bueno, tenemos muestras de muchos sitios. Y cuando empezamos a analizar la estructura de los microorganismos, ya empezamos a ver diferencias. Ahí veis en el gráfico de la izquierda, para saber si estamos viendo lo mismo, de la izquierda, cómo se caracterizan por países. Y en el de la derecha, si nos vamos al caso de Costa Rica, empezamos a afinar un poquito la brújula, la lupa, ya vemos que San José tiene unas características diferentes a Cartago. O sea, hay una caracterización ambiental, a priori, de ese microbioma. Y esas son las reglas de juego. Es decir, el que está en Costa Rica tiene mucha suerte porque tiene un tipo de suelos. El que está en Kenia pues tiene otros retos porque tiene otros tipos de suelos y otro tipo de entorno, ¿vale? Pero a nivel de crecimiento de la planta, a nivel de qué hago en el campo, el objetivo es el mismo. Cómo nutro a la planta, cómo protejo a la planta y cómo estimulo a la planta. Viene a ser un poco esos conceptos. Esto es importante que lo conozcamos porque al final, cuando estos mensajes toque trasladárselos al consumidor, son conceptos que no hace falta entrar muy técnicos, en detalles muy técnicos, pero es interesante, bueno, que por lo menos los hayamos escuchado y que sepamos de qué va la música, ¿vale? Si hacemos ya una valoración a nivel de ese rate, ese rango, nuestra tecnología se llama Bicrop Rate, por eso veis por ahí Bicrop, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué nos enseña los datos del café? Vamos a darle un poco de emoción. Bueno, a nivel de países ya vemos que hay diferencias, pero se asemejan mucho. Estaríamos en un rango B, agricultura integrada. Es normal, estamos en una zona tropical, ¿vale? Es bastante bueno comparado con otros cultivos. Es una agricultura que realmente tiene cierto respeto a los procesos, es sostenible, se va a mantener en el tiempo. Seguramente eso lo veis vosotros, ¿no? Que de un año para otro la planta sigue produciendo y no tenéis que hiperfertilizar o no tenéis que hacer acciones extraordinarias. Manteniendo la misma inercia, se continúa. Los colores es una paleta de colores, ¿vale? No nos quedemos con los colores, lo importante es eso, en qué nivel estamos. Cuando empezamos a ver países, a mí lo que más me gusta no es tanto la diferenciación entre países, quién tiene, porque al final estamos en el rango 58, 64, 66, ¿vale? Pero lo que me gusta mucho es ver esos picos que tenemos a la derecha del todo y que se ve en las medias ya totales del cultivo, donde ya empezamos a ver que hay muchos productores que efectivamente suben sus puntuaciones, lo cual, bueno, pues es acorde con esta tendencia o este requerimiento de ser cada vez más regenerativos en sentido amplio, ¿vale? Si desgranamos un poco y decimos, bueno, ¿y cómo estoy en comparación con otro cultivo? Pues las fresas
La fresa, por ejemplo, la media que tiene es bajísima, porque es un cultivo que requiere mucha intervención humana. ¿Por qué? Por las demandas de mercado y por lo que es las características del fruto. Es muy, muy sensible. Entonces, bueno, pues para que veamos unas diferencias, ¿no? Esto se puede hacer. Este es el tipo de inteligencia que pues, vamos generando a medida que trabajamos con más gente. Y un caso concreto que nos gusta mucho reflejar es el de un productor, Hacienda San Ignacio, de aquí de Costa Rica, que pertenece a Econ, en el cual sí que vemos, y las gráficas no son tan importantes, sino el mensaje de fondo. Analizando muchas de las fincas que tienen, lo que vemos es que cuantas más prácticas regenerativas se llevan a cabo en el campo, mejor sostenibilidad tengo. Muy obvio, puede ser, pero tener datos que lo corroboren y tener mecanismos validados y fiables es muy importante, porque si no, al final, pues es una nota de prensa que se va a lanzar y que queda vacía, ¿vale? Y no queremos despistar a los consumidores. Y menos hoy, cuando ya todos llevamos un teléfono móvil en el bolso. Yo lo he dejado ahí, no lo llevo ahora, pero suelo llevarlo encima, como todos vosotros, para hacer consultas, ¿verdad? Ya no nos fiamos de lo que nos dicen. Cada vez que eso, contrastamos, buscamos información. Esto hacemos todos, esto hacen nuestros consumidores, ¿vale? El objetivo es ese, justamente, intentar trasladar todo lo que pasa en el campo de una manera organizada, seria, fiable al consumidor, ¿vale? A los medios de distribución para que el mensaje sea claro. Oímos mucho el concepto de blockchain, pero ¿cómo lo nutrimos con datos de calidad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque en el campo están pasando muchas cosas y van a pasar cada vez más. Por muchas razones, comentaban antes, precio de los fertilizantes, nuevos requerimientos de carbono. Esto está pasando. Pues bueno, vamos a integrarlo dentro de lo que son nuestros procesos, porque si no, algo nos falla. Algo va a fallar a medio y largo plazo. Y ahí va a empezar a surgir este tipo de opciones, ¿vale?, que sí que van a permitir entender esto. Lo bueno, podemos ir más allá de lo estrictamente de mercado, porque además esta misma dimensión nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas de campo. Voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Esas dimensiones que comentaba previamente de estrés de las plantas asociadas a su calidad, a la calidad del grano, movilización de nutrientes, cómo la planta es capaz de generar, o riesgo de enfermedades, que es otra de las variables. Bueno, esto es una información muy útil. Se nos escapará un poquito más, a los productores quizás sí que lo tengan más de primera mano, pero a los distribuidores lo verán un poco de manera segmentada. Pero esta dimensión agronómica, que ya empezamos a tomar decisiones objetivas, ya no vale con ir y mirar solo. Es importante mirar, Pero si además complementamos eso con herramientas de gestión de datos fiables, cuantificables, predicciones, la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura, esto está impactando, ¿vale? Vemos que podemos generar ya mapas de riesgos de enfermedades. Vemos que podemos ver frecuencias de enfermedades en distintos países, donde en unos países hay una enfermedad la que predomina, en otros son otras. Esto es prevención pura, ¿vale? La presentación se va a hacer disponible, o sea que la tendréis todos disponibles al final de la conferencia. Pero ya empezamos a ver qué prevalece, qué no prevalece, y esto obviamente es fundamental para diseñar estrategias inteligentes de aplicaciones de agricultura regenerativa, lo que sea. Luego lo que se haga ya cada agricultor, en función de su preferencia, su estilo, pues será una cosa u otra. Por ejemplo, hablaba del estrés. Un dato curioso, nos hemos encontrado que el 50% de las muestras que analizamos en café carecen de microbios que estimulan a la planta en esto que es ácido salicílico, y que casualmente está vinculado con la germinación y el crecimiento inicial de las plantas. ¡Guau! O sea que si somos capaces de promocionar esto, la supervivencia de plantas y la germinación se va a dar mejor. Este tipo de conocimiento, no es tan importante el saberlo, sino que ya empezamos a descubrir o a rascar una nueva dimensión que hasta ahora estaba ahí, pero no podíamos medir, ¿vale? Y lo mismo nos pasa con los nutrientes. 54%, casi 55% de nuestras muestras presentan una movilización baja del nitrógeno. O sea, que fertilizamos, nos gastamos muchísimo dinero, especialmente ahora con los precios que tienen en fertilizantes,
Y es que resulta que no le llegan a la planta. Bueno, pero es que esto ya se ha observado. La eficiencia, y el dato está ahí abajo, de la fertilización de nitrógeno es del 25%. O sea, un cuarto de cada kilogramo que echamos al campo de nitrógeno, solo un cuarto llega a la planta. El resto pues se va, principalmente el 64%, por lixiviación y se volatiliza por competición en el suelo por ese nutriente. Ya digo, es un ecosistema vivo, también compiten por la comida los que están ahí, ¿no? Hay mecanismos para compensar esto, hay mecanismos para amortiguar, pero fijaros lo que puede suponer activar la biología del suelo, activar la movilización de nutrientes para el campo, lo que puede suponer en ahorros para el productor y en eficiencia e incremento de la productividad en el campo. Esto es un poco todo lo que busca la agricultura regenerativa y por eso queríamos compartir con vosotros todo lo que vamos aprendiendo, porque esto es un continuo, todo lo que vamos aprendiendo aquí, que es muy emocionante, es muy excitante, sobre todo para los que vemos la dimensión del descubrimiento de información, de conocimiento, y participamos activamente en la generación de herramientas. Porque hay una cosa que está clara, el 95% de nuestra comida viene directa o indirectamente del suelo. En el caso del café es el 100%. ¿Vale? Si tenemos un suelo sano, siempre vamos a tener un mejor producto y siempre vamos a poder prosperar mucho más. Y este es un poco el principio que tenemos en empresas como Beyond Makers. Trabajamos con Disagro en hacer conocer este tipo de tecnologías a todos los productores de América Latina y esperamos no parar. Y también esperamos que hayáis encontrado esta presentación muy interesante. Tanto el personal de ECON, de Hacienda San Ignacio, Juan José de Disagro y yo vamos a estar por aquí. Si en algún momento tenéis alguna pregunta relacionada con todo lo que vamos aprendiendo de agricultura regenerativa, estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias.